Eso, esta parroquia Alto Eco que tiene. Aprovechémoslo. Muchachos, qué bueno otra vez tener este espacio. Creo que han sido 2 martes que nos hemos gozado profundizando a Lucas, ¿cierto? Por ahí yo he visto a varios tomando notica, trayendo sus Biblias. A ver, levanten la mano los que trajeron Biblia. O voy a cambiar la pregunta, levanten las Biblias. ¿Cierto? Levanten las Biblias. Muy bien, porque es que hemos venido a un estudio bíblico, ¿correcto? Entonces, para un estudio bíblico, ¿qué es lo primero que yo debo de empacar? La Biblia, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras es lo primero que yo empaco. Lo primero que yo debo empacar es las Sagradas Escrituras. Así que qué bueno pues que nos reunamos nuevamente para profundizar, continuar en esta introducción del Evangelio de San Lucas, y vamos a pedirle al Espíritu Santo. ¿A usted no le duele como a quemado? ¿Sí le duele o no? Es que huele a Pentecostés, ¿cierto? Huele como a humo, como a fuego, huele a Pentecostés. Se está acercando el día de los días. Se está acercando el día mayor, la celebración de Pentecostés. Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de aquí han rezado alguna novena en sus vidas? A ver, ¿qué novenas han rezado? La novena a la Virgen, pero ¿a cuál Virgen? Porque es que tenemos la consagración a San José también, ¿cierto? A San Patricio, a Sor Faustina, dice por allí la de la misericordia, la de la divina misericordia. Ahora les pregunto, ¿y quién les recomendó hacer esas novenitas? El Espíritu Santo. Sí, muy bien. Y aparte del Espíritu Santo, ¿quién le dijo a usted? La mamá, esa es la primer culpable. ¿Quién más? La abuela, ¿cierto? El grupito de oración, la señora del coro, ¿cierto? Vea, es que llevo 30 años buscando novio y nada, vea, hágasela de San Gregorio, ¿cierto? Y así. Una cosa es que a uno la mamá lo mande a hacer una novenita. Otra cosa es que sea Jesús el que lo mande a hacer una novena. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted haría una novena que Jesús le diga, hágase esta novenita? ¿Usted la haría o no? Tremendo cualquiera. ¿Y ustedes sabían que Jesús mandó a los discípulos a hacer una novena? Y precisamente la novena del Espíritu Santo. Les dijo, permanezcan en Jerusalén, ¿cierto? Para que reciban la promesa de mi Padre, que yo les he dicho, y que vendrá dentro de poco. ¿Que vendrá cuándo? Dentro de poco. Los mandó a hacer una novena. Y entonces Lucas empieza a narrar en el libro de Hechos de los Apóstoles que los discípulos perseveraban en la oración, unánimes, en un mismo espíritu, y lo narra en diferentes ocasiones, hasta que llegó el día de ¿qué? De Pentecostés. Aconteció el Espíritu Santo. Y es a ese Espíritu Santo al que usted y yo en esta noche le vamos a pedir que nos explique toda esta historia, todo este cuento, toda esta historia de amor de Dios con nosotros, porque fue inspirada por el Espíritu. ¿Y quién mejor que sea el Espíritu Santo el que nos la explique? ¿Ustedes necesitan Espíritu Santo? Mire a su vecino. ¿Necesita o no? Lo necesita y todo, ¿cierto? Pidámosle pues al Señor, los invito para que le demos gracias en esta noche, para que nos reunamos como me sucedía a mí de niño. Cuando yo estaba muy niño, en el barrio de por mi casa había una tienda. Muchos de ustedes seguramente tenían lo mismo. Estaba la tienda del barrio. Y en esa tienda le fiaban a mi papá. Y entonces mi papá tenía un cuaderno donde apuntaba lo que tenía que ir uno a que le fiaran, ¿cierto? Entonces mi papá me decía, vea Eduardo, me da el favor y traiga esto y esto. Y yo me iba con el cuadernito y llegaba yo, don Didier, ¿cómo está?
Don Didier, vea, vengo en nombre de mi papá. Entonces, don Didier, mira, decía, excelente mi hijo, tantos huevos, tanto de cebolla, papá, y me armaba la bolsita. Listo, mi hijo, y saludes a su papá. Y me iba. Habían días que mi papá no estaba en la casa, pero yo sí sabía dónde estaba el cuadernito. Y entonces yo me iba y yo copiaba un chococono, tanto de dulces, papá, me hacía mi listica y me iba. Y yo, don Didier, ¿cómo está? Vea que si le fía esto a mi papá. Entonces él me miraba y me decía, ¿usted viene en nombre de su papá? No, don Didier. Bueno, mi hijo, bien pueda, devuélvase. Cuando venga en nombre de su papá, con mucho gusto yo le fío. Me tocaba devolverme sin el dulce. Ustedes saben en nombre de quién estamos reunidos esta noche. ¿Cómo es que decimos los católicos? ¿En el qué? Nombre del Padre. Venimos en el nombre del Padre y del Hijo y de quién más, y del Espíritu Santo. Amén. Venimos en nombre de nuestro papá, en nombre del Hijo y de ese Espíritu que nos llena de ese amor. ¿Para qué? Para darle gracias. Dígale usted conmigo, gracias Jesús. Gracias Señor por este día que nos has colmado con tantas bendiciones. Muchos llegamos esta noche posiblemente cansados después de un día de trabajo, de un día de estudio. Pero qué lindo saber que es el Espíritu Santo el que nos convoca en esta noche, el que nos congrega para hablarnos al corazón, para escudriñar las Escrituras. Que cada día se nos abre una puerta desde la palabra de Dios, una puerta que nos va abriendo el Señor porque se nos quiere dar, se nos quiere mostrar. Y por eso es que estudiamos tu palabra, buen Dios, porque queremos conocerte, porque queremos seguirte. Por eso dígale usted conmigo, gracias Señor, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos en esta noche por lo que has hecho. Gracias Señor. Por lo que estás haciendo, gracias Señor. Y por lo que harás, gracias Señor. Y de una manera especial clamamos tu Espíritu Santo, que descienda en esta noche, que nos dé fuerza, que nos dé energía, que nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia, que nos dé de sus dones, de sus frutos y sus carismas, para que la palabra de Dios se forme en mí y se forme en toda la iglesia. Y todo esto te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada tuvimos la oportunidad de profundizar un poco más acerca de lo que eran las fuentes que utilizaban los evangelios, los evangelistas, para escribir su propio texto. ¿Recuerdan? Entonces hablamos de una fuente que era la principal, la fuente de Marcos. Hablamos en el caso de Lucas que también usó fuente de Mateo. Hablamos incluso que había una fuente diferente a Mateo y a Marcos. ¿Recuerdan cómo se llama? La fuente Q, ¿cierto? La fuente Q, que es esa fuente donde están los dichos y enseñanzas de Jesús. Pero cuando uno estudia la resurrección desde el Evangelio de Lucas, hay unos detalles tan interesantes, porque hay unos textos que también tiene Juan. Miren qué interesante eso. Usualmente hacemos todo el paralelismo y todo el estudio de los sinópticos, porque Juan no entra dentro de ese grupo de 3 evangelios sinópticos, sino que Juan entra en un grupo aparte, ¿correcto? Y lo interesante es que en Lucas hay unos destellos, unos textos que también trae Juan y que son muy precisos en la resurrección, en los textos referentes a la resurrección del Señor. Esta noche vamos a estar profundizando en un paralelismo entre la figura de Juan y la de Jesús. Para Lucas, el personaje Juan Bautista es un personaje muy importante, supremamente importante. ¿Pero por qué es importante para Lucas?
porque a través del personaje de Juan, Lucas, el personaje de Juan Bautista, Lucas lo que quiere es resaltar la grandeza de Jesucristo el Señor. Entonces Lucas nos presenta un Juan, un San Juan Bautista, que es muy importante en toda la investigación que él ha hecho, pero que se basa de Juan Bautista para que nosotros podamos ver lo que es la grandeza de ¿quién? De Jesús, ¿ok? El interés de Lucas no es poner a Jesús y a Juan igualitos, no, es para que hagamos ese paralelismo, ¿cierto? Ese paralelismo y veamos la grandeza de Jesús y que es tan importante también el papel de Juan. Les decía que la teología de Lucas tiene una estructura muy interesante en el capítulo 1 y capítulo 2, que es lo que hoy estaremos trabajando. Miren qué interesante es. ¿Cómo es esa primera estructura del Evangelio de Lucas? Capítulo 1, anunciación a Zacarías. Seguimos en el capítulo 1, anunciación a María. Seguimos en el capítulo 1, visitación de María a Isabel. Ahora pasamos, capítulo 2, nacimiento de Juan y manifestación de Juan. Nacimiento de Jesús y manifestación de Jesús. Pérdida y hallazgo de Jesús. Así a simple vista uno no le ve como mucha cosa, pero si usted ve más detenidamente se dará cuenta que hay como una estructura similar en los capítulos. Entonces está anunciación Zacarías, anunciación María. En el capítulo 2, nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Manifestación de Juan, manifestación de Jesús. ¿Correcto? Miren que siempre está tratando de hacer como un paralelismo entre estos dos grandes personajes. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a adentrarnos en el paralelismo del anuncio a Zacarías y el anuncio a María. Esto es súper interesante. Miren pues qué belleza. Aquí hemos como dividido los dos anuncios. ¿Y qué tiene de interesante este paralelismo? Precisamente la estructura que utiliza Lucas para mostrarnos cómo el ángel tiene prácticamente la misma conversación con Zacarías y con ¿quién más? Y con María, ¿correcto? Con Zacarías y con María. Y vamos a irnos en fila por fila. Anunciación a Zacarías, capítulo 1, versos 5 al 23. Anunciación a María, capítulo 1, versos 26 al 38. Dice, primera fila, presentación y situación de los padres, versos 5 y 10. En el caso de María, presentación y situación de María y José. ¿Cierto? Miren que es lo mismo. Segundo, aparición del ángel. En el anuncio a María, aparición del ángel. Sobresalto de Zacarías, verso 12. Sobresalto de María, verso 29. No temas, Zacarías, verso 13. No temas, María, verso 30. Tu mujer te dará un hijo, verso 13. Darás a luz un hijo, verso 31. Le pondrás por nombre Juan. ¿Le pondrás por nombre qué? Jesús, ¿cierto? Sigamos. Será grande a los ojos del Señor. Será grande. Pregunta de Zacarías, ¿cómo? Pregunta de María. ¿Cuál es la pregunta de María? ¿Cómo? Respuesta, Dios me ha enviado. Respuesta, el Espíritu Santo. Señal, mudez por incredulidad. Señal, preñez de Isabel. Zacarías, mudo, no responde. María responde. Conclusión, Zacarías se fue a su casa. Conclusión, el ángel se fue. Miren qué interesante hacer ese paralelismo en el capítulo 1 nada más. Estamos en el capítulo 1 de Lucas. ¿Qué utiliza Lucas? ¿Cuál es su estructura, su teología?
precisamente hacer una misma estructura de lo que fue el anuncio de Zacarías y el anuncio a María. ¿Por qué? ¿Por qué hace Lucas eso? Precisamente por lo que yo les decía. Porque aunque utiliza la misma estructura para ambos anuncios, la respuesta y lo que va a acontecer es diferente. Es diferente. Vayámonos a algo muy puntual. En esta buena noticia, tu mujer te dará un hijo, le pondrás por nombre Juan, será grande a los ojos del Señor, pero después viene Zacarías con la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál era el problema que tenía Zacarías e Isabel? ¿Cuál era? La edad. Yo no creo que era la edad. Ese sí era el problema, ¿cierto? Que desde el texto nos dice que Isabel era ¿qué? Estéril, no podían tener hijos. Esa es la gran problemática de este par de ancianos. No es la edad, porque estoy seguro que desde muy jóvenes, ¿cierto? Venían buscando el hijito. El problema es que Isabel era ¿qué? Estéril. El problema es que Isabel era estéril. Y aquí nos vamos a ir a algo supremamente interesante. ¿Ustedes recuerdan Sara de quién era esposa? De Abraham. ¿Ustedes recuerdan Rebeca de quién era esposa? ¿De quién? Isaac. ¿Ustedes recuerdan Raquel de quién era esposa? De Jacob. ¿Y ustedes recuerdan que estas tres viejas eran estériles también? ¿Cómo le parece a usted? Eran también tres mujeres estériles y vienen de una gran descendencia. ¿Esta es la descendencia de qué pueblo? ¿De qué pueblo? Ustedes que viven cerquita a los judíos. Del pueblo de Israel. Y Zacarías tenía algo muy interesante. Zacarías era sacerdote. Sacerdote. Entonces, si alguien debía tener claridad que para Dios la esterilidad no es un imposible, ¿quién debía ser? Pues Zacarías, ¿cierto? El primero que debía tener claridad de eso era ¿quién? Zacarías. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Zacarías al ángel? ¿Cómo? ¿Ustedes por qué creen que Gabriel se llenó de rabias en ese momento? Le dio impaciencia. Pues por este tipo que es como tan aturdido, ¿no? ¿Cómo así que cómo saca? Le dio tanta rabia que dijo, ¿sabe quién, muchacho? Lo va a dejar mudo. ¿Cierto? Lo va a dejar sin palabras. Lo voy a dejar sin palabras. Y qué pesar de Zacarías, porque lo ideal hubiese sido que hubiese dejado a Isabel sin palabras, porque es que las mujeres hablan mucho, pero lo dejó a él, ¿cierto? Lo dejó a él, lo dejó sin palabras. ¿Por qué el ángel toma esa decisión? Porque es la señal que le está dando a Zacarías. Y aquí es lo que les quiero compartir y lo que Lucas quiere compartir en su teología, desde la figura de Juan y la de Jesús, es que la figura de Jesús es supremamente superior a la de Juan. Supremamente superior a la de Juan. Incluso desde el anuncio. ¿Qué le dice Zacarías al ángel? Lo que le está diciendo Zacarías en la traducción griega no es tanto un cómo, no es tanto un cómo. Lo que nos dice la traducción original es, dame una señal. Eso es lo que dice la traducción original. ¿Cuál es la señal para yo saber que esto va a ocurrir? ¿Ustedes quieren saber cuál es el pet peeve de Dios? Como lo que más le molesta a Dios. Digan todos, sí queremos. ¿Cierto? Que queremos saber qué es lo que a Dios más le molesta. Que usted le pida señales. Eso sí le da a Diosito una rabiecita, que uno le pida señales. Bueno, pero muéstreme pues, ¿cuál es la señal?
A Jesús a cada rato se la pedían. Maestro, ¿cuál es la señal pues para que usted diga que es hijo de Dios? Y dice, no se les dará más señal que la de Jonás, y no Jonás más. No se les dará más señal. El Señor, eso le daba rabiecita. Ustedes piden una señal, pero es que el pueblo de Israel ha tenido ese vicio, esa bobada desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo. Entonces, ese es el problema de Zacarías. No tanto que le dice cómo, porque si vamos a ver, María también le dijo eso. Lo que le está diciendo Zacarías al ángel, que podríamos decir que es casi lo mismo que María le dice, cuál es la señal, y ya vamos a ver por qué a María el ángel no la castiga dejándola muda. Ya vamos a ver a continuación. Lo que le está diciendo Zacarías es cuál es la señal. Es decir, hay una duda, Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo no le va a dar impaciencia a Gabriel? ¿Cómo no le va a dar impaciencia a Gabriel? Y cuando traemos estos textos a hoy, a nuestra vida, que para eso es que hacemos todo este estudio, ¿cómo no le va a dar impaciencia a Dios que nosotros dudemos de Él? ¿Saben por qué uno duda de Dios? Ante las dificultades del día a día, porque se nos ha olvidado hacer memoria de lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Todos hemos sido abundantemente bendecidos en nuestra vida, y llega una dificultad y empieza uno a quejarse. ¿Y cómo puede ser esto? Y ahora que esta sí le quedó grande, Señor, esta la veo imposible, esto y lo otro. Se nos olvidó. Por eso el ángel Gabriel le da su impaciencia. Y más en un judío, que si algo tienen los judíos, es que tienen una memoria agradecida increíble. Por eso es que sus celebraciones son tan especiales. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces por qué con María el ángel no se enojó? Porque a María no le cerró la boquita, como si se la cerró a Zacarías. Resulta, y esta es la grandeza de Jesús, y volvemos a lo mismo, lo que quiere Lucas es mostrar la grandeza de Jesús, es que esto ya había sucedido, Si algo tiene las Sagradas Escrituras es un sinnúmero de mujeres, sino que acá traigo solo 3, que son emblema del pueblo de Israel, porque eran las mujeres de Abraham, Isaac y Jacob, de donde viene el pueblo de Israel. Pero hay un sinnúmero de mujeres que eran estériles y que el Señor las bendijo, y que el Señor las bendijo con hijos, ¿cierto? Pero hay algo muy interesante, es que eso ya había pasado. Pero cuando usted lee todas las Sagradas Escrituras, en ningún lugar aparece de que una mujer quedara en embarazo por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu. Primera vez que acontece. Primera y única, hasta que yo sepa, ¿cierto? Y espero que haya sido la única. Primera y única. Entonces, eso sí está en María preguntar. ¿Cómo así? Si no conozco ¿qué? Varón. Es una pregunta dentro de la capacidad humana lo más normal, y dentro de la capacidad humana y de fe lo más normal. ¿Por qué? Porque en la cabeza de María, hasta donde María estudió, no había habido un solo caso de que una mujer resultara en embarazo sin conocer varón. En cambio, en el caso de Zacarías los debía conocer todos, pero en el de María, venga, ¿y cómo es eso si no conozco varón? Entonces por eso el ángel no se enoja. ¿Qué hace el ángel? Le explica qué va a acontecer, ¿cierto? ¿Qué va a acontecer? Entonces miren la respuesta a los diferentes. Miren la respuesta a los diferentes. ¿Y por qué? Porque es que lo que va a acontecer es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Entonces le explica claramente que es el mismo Dios, el Espíritu de Dios, el que se va a posar sobre ella y que va a dar a luz un hijo al que pondrás por nombre como Jesús. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí?
Muy bien, hablemos de Lucas. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito en ese anuncio de Zacarías. Vamos a adentrarnos en más detalle de ese anuncio de Zacarías. Porque lo que le está sucediendo a Zacarías, en ese anuncio, en ese encuentro con el ángel Gabriel, es el día más importante de toda su vida. Es el día más importante en la vida de Zacarías. Zacarías e Isabel, ambos eran de ascendencia sacerdotal y eran conocidos como personas que justas. ¿Qué significa la palabra justo? ¿A quién se le da ese título en toda esta terminología hebrea, en toda esta mirada judía? A la persona que se ajusta a la ley de Dios, ¿cierto? Que pone su vida de acuerdo a los mandatos de Dios. A eso se les conoce como hombres que justos. San José también era conocido como un hombre que justo. ¿Y a usted cómo lo conocen? A usted y a mí cómo nos conocen. Porque es un título muy lindo, que a uno le digan, allá va un hombre justo. ¿Por qué? Porque se ajusta a la voluntad de Dios, se ajusta a los mandatos del Señor. Ambos eran justos, de ascendencia sacerdotal, pero había un punto de quiebre. No tenían hijos. ¿Y cuál era la causa? Infecundidad de Isabel. Infecundidad de Isabel. Y eso en la mentalidad judía ya empieza a generar como sus molestias. Porque una manera del judío medir la bendición en su hogar es ¿con qué? Con la familia, con los hijos. Y estos son justos pero estériles. Y siempre le echan la culpa a la mujer, ¿cierto? Por todo el contexto siempre le echaban la culpa a la mujer. La infecundidad venía de la mujer. Entonces en este caso era Isabel. ¿Por qué el día más maravilloso de Zacarías? Nos dirá, le tocó en suerte, ¿cierto? Le tocó en suerte. Y acá pongo entre paréntesis Hechos capítulo 1, 17. ¿Ustedes recuerdan cuántos 12 discípulos eran? Y después de Judas, ¿cuántos quedaron? 11, ¿cierto? Y entonces Pedro, antes del Pentecostés, se levantó delante de la comunidad, que eran alrededor de 120, y les dice, muchachos, debemos elegir a otro, porque ya en las Escrituras decía cómo debía morir el traidor y murió de tal forma, pero también dice que otro debería ocupar su lugar. Y entonces el texto dice que Pedro dijo, acá hay algunos de los que han caminado con nosotros desde que Jesucristo el Señor nos llamó. De esos deberíamos escoger a quien debe reemplazar a Judas. Y entonces dice el texto que echaron a suertes entre Matías y José. ¿Y quién ganó? Matías, ¿cierto? Entonces es un término judío, echar en suerte, es una manera de ellos decir que sea Dios el que decida, no nuestros deseos humanos, no nuestro lobby, ¿cierto? Que para todas las elecciones hay lobby. Si no, pregúntele al Papa Francisco. Para todas las elecciones hay lobby, incluso dentro de nuestra misma iglesia. Hay lobby para cuando se va a elegir a alguien y todo este cuento. Entonces, una manera de decir, dejémoslo a que sea Dios el que lo elija. El pueblo judío tenía esta expresión, o la tiene. Echémoslo ¿en qué? En suerte. Echémoslo en suerte. Muy bien. Y a Zacarías le tocó ¿en qué? En suerte. Y es interesante porque Zacarías viene de un orden sacerdotal del que es una gran cantidad de sacerdotes. Una gran cantidad de sacerdotes. No piensen que ese le tocó en suerte era porque habían 3 y entonces dijeron los trágale pues, piedra, papel o tijera, perdió, piedra, papel, gané, me tocó. Eso era una cantidad de gente. Entonces para que a usted le tocara y más en suerte, Dios mío, era si no por 5 o 10 sacerdotes, no, eran muchos sacerdotes.
y que le tocara a él en suerte, ya era demasiada la bendición. Me tocó en suerte que entrar no al Santo Santorum, ese templo nos puede ayudar incluso, porque el templo judío, el templo de Israel, estaba dividido en diferentes partes. Una de esas partes estaba el lugar donde las mujeres oraban, había una gran plaza, en la mitad estaba, pues haga de cuenta esto, así toda esta cúpula y todo esto. Había un altar donde se ofrecían los sacrificios, donde se debía rociar incluso la sangre de los sacrificios, donde se debía incensar el altar, pero también había un lugar aparte que era separado por un velo que se llamaba el Santo Santorum, y que a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote, el mero mero del Sanedrín. El sumo sacerdote podía entrar, y entraba solamente una vez al año, y es en la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón. Y entraba ¿qué? A rociar con sangre el lugar, el Santo Santorum, porque para ellos es ahí donde está la presencia de Dios. Entonces por eso el único que podía entrar era el sumo sacerdote, porque quien estuviese en la presencia de Dios moría. Entonces el único que podía entrar era ¿quién? ¿Y sabe cómo entraba el sumo sacerdote? Con una cadena en los pies. Entonces entraba el sumo sacerdote encadenado, y adivinen por qué. Porque si ese man se demoraba un ratico, todos, parce, se murió, jálelo. No podemos dejar ese cuerpo allá, jálelo, ¿cierto? Precisamente por eso, entonces entraba amarradito. Se imagina el sustico del sumo sacerdote, ¿cierto? Así. Qué sustico, para entrar ahí a la presencia de Dios, al Santo Santorum. Había un gran respeto por ese lugar. Muy bien. Al Santo Santorum no fue donde entró Zacarías, porque Zacarías no era el sumo sacerdote. Zacarías entró, fue al altar donde se ofrecían los sacrificios, que también tenía un velo. Esto iba separado como en partes, ¿cierto? Por velos. A ese entró Zacarías, por eso es un día tan importante para él. Le tocó, ¿cierto?, en suerte, ir a incensar el lugar. Y es muy especial porque el pueblo judío hacía eso 3 veces al día. Por la manera en que se da y como lo narra el texto, es muy seguro de que Zacarías lo estuviese haciendo la 3ª vez del día, la última vez del día. Y eso lleva a que haya una gran multitud afuera del templo, porque la gente venía de los trabajos, la gente regresaba del campo a la casa, y muchos pasaban por el templo, porque no solamente el sacerdote que hacía el incienso lo hacía en el altar, sino que luego salía a incensar al pueblo de Dios. ¿A usted le ha tocado eso en alguna Eucaristía? ¿Cierto? Que se para acá y eso es eche humo y a uno no le cae nada, pero ahí va y hágale, ¿cierto? Está incensando. Eso debía hacer ese sacerdote también después de incensar. Por eso el comentario que se viene en un verso más adelante que dice, oíste, este se quedó, se pegó pues este, porque ya en la comunidad había impaciencia. ¿Qué pasó? Toda esta gente esperando y este más nada que sale a darnos la bendición. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Hablando con Gabo, estaba con el ángel, con Gabriel, hablando en comunicación con Gabriel, por eso se quedó, no salía. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Mira, toda la multitud de fieles afuera, dice el verso 10. Yo espero que ustedes estén viendo en sus Biblias, verso 10. Toda la multitud de fieles afuera. Por eso nos lleva a concluir de que era la 3ª vez del día que lo hacía Zacarías, porque es cuando se juntaba más gente afuera del templo para recibir esta bendición. Gabriel es el ángel en el que el profeta Daniel también hace gran referencia. Y es bueno aclarar esto. Para Lucas, por tiempo no lo podremos hacer hoy, pero para Lucas, el profeta Daniel es de suma importancia en la manera que Lucas escribe su evangelio.
Porque muchas de las cosas que dice Daniel, Lucas las pone en su evangelio como revelación plena de la profecía de Daniel. En otra oportunidad entraremos en detalle cuáles son esas. Le da más lugar al mensaje que al mensajero, es cierto, ya vamos a ir sobre eso. Ahora, el sobresalto, el temor del que se apodera Zacarías y se apodera también la Virgen María. María, hay un temor, hay un sobresalto, ¿cierto? Que es el mismo sobresalto que nos narra en María, en los pastores y en las mujeres en la tumba vacía. Lucas ese sobresalto, ese temor nos lo narra en estas oportunidades, en Zacarías, en María, en pastores y en mujeres en la tumba vacía. Muy bien. No temas, le dice el ángel Gabriel, no temas porque tu petición ha sido ¿qué? Escuchada. ¿Qué podemos concluir nosotros ahí? ¿Será que Zacarías e Isabel le habrían pedido a Dios un hijito? Claro, miren qué belleza. Aquí les está diciendo Gabriel, hey muchachos, los escucharon. Y qué lindo que nosotros nos llevemos este verso hoy en el corazón, ante esas peticiones que uno le hace a Dios y que pasan los años y nada. A este par de viejos ya le habían pasado todos los años. ¿Y qué le dijo el ángel? No temas porque tu petición ha sido escuchada. Qué lindo eso. Y uno le van pasando los años, los días y uno se va desanimando. Y uno empieza a desconfiar. Y uno empieza, Señor, ¿y entonces qué? Tanto tiempo orándole por este mugre. Señor, y es que tanto tiempo orándole por esta otra. Señor, y es que, y mira mi condición y nada. Señor, y pasa. Miren lo que nos dice el vocero de Dios, el ángel Gabriel. No temas porque tu petición ha sido escuchada. Respuesta de Zacarías, deja dos signos. ¿Cuál es la respuesta de Zacarías? ¿Cuál fue? ¿Cuál será el signo? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Dame un signo, ¿cierto? Y esto es lo que a mí más me gustó del ángel Gabriel. Digo, ¿quiere un signo? Vas a quedar mudo. ¿Para qué pide bobadas? No le dio un signo del cielo, una cosa así extraordinaria que era muy seguramente lo que le estaba diciendo Gabriel. Ve, Zacarías, lo que estaba pidiendo Zacarías, sino que Gabriel hasta le juega una broma pesada. Le dice, ¿quiere un signo? Vas a quedar mudo sin vergüenza. Vas a quedar mudo. Y es que tiene que ser uno de verdad y un corazón muy cerrado, y así somos, que entre este hombre a un lugar donde no hay nadie, esté el ángel, se presente, es la voz de Dios que le está hablando y aún así pida un signo. O sea, ¿qué más querés? Como dicen los argentinos, ¿para qué te traje? ¿Cierto? ¿Para qué te traje? ¿Cómo que otro? No me estás viendo, soy Gabriel, Gabo. Y me estás pidiendo un signo. Bueno, vas a quedar mudo. Vas a quedar mudo. Tremendo signo. Castigo, cumplimiento, son los signos que deja el ángel Gabriel. Ya vamos a ver a continuación por qué. El texto termina diciendo, volvió a su casa. Muy bien. La espera de Isabel, 5 meses sin dejarse ver, dice el verso 24. Escuchen esto lo interesante. ¿Cuántos meses estuvo Isabel sin dejarse ver? 5 meses sin dejarse ver. ¿Y por qué? Es errada llegar a la conclusión de que tenía vergüenza por su avanzada edad quedar en embarazo. Es totalmente errada, porque si algo genera en el pueblo judío alegría plena, es quedar en embarazo.
y en una mujer que para el pueblo era una mujer que estéril. Entonces todo lo contrario, debía salir como gozosa, gozosa, vean muchachas, ¿cierto? Mañana es el baby shower, ¿cierto? Y no hay que hacer gender reveal, es un niño, ¿cierto? Debía salir gozosa, anunciar, nada. Esta mujer se guardó ¿cuánto tiempo? 5 meses. Y ahora les voy a decir por qué. Eso es otro nivel. Es que Lucas, parce, es qué nivel. Ahora vamos a ver por qué. No, aquí ya les dije. Es motivo para que a la primera persona, María, que se le debe revelar la señal que el ángel le dio ¿a quién? A María, es precisamente ella a María. ¿Cuál fue la señal que le dejó el ángel a Zacarías de que iba a tener un hijo? Eso, así como ustedes, los dejó mudos, ¿cierto? Esa fue la señal. ¿Cuál fue la señal que le dio a María? Su prima Isabel, ¿cierto? Ya está en el 6º mes, esa es la señal que le dejó a María. Y entonces, ¿qué hizo María? Dijo, no fuimos de vacaciones, se fue el ángel y ahí mismo no fuimos para donde la prima, ¿cierto? No fuimos para donde la prima. Pero lo interesante es que desde que el ángel le anunció a Isabel, es decir, 6 meses atrás, estuvo ¿qué? Guardada Isabel, no se le mostró a nadie. ¿Por qué? ¿Qué le habrá revelado el Señor a Isabel? Que se guardó para que la primera persona que la viera fuera ¿quién? María, porque para María Isabel era la señal. Por eso cuando María entra y la saluda, ¿qué dice Isabel? ¿Y quién soy yo para que me visite quién? Apenas mi hijo oyó tu saludo en el vientre, ¿cierto? Se estremeció, se movió, dio saltos. Es un encuentro de 2 señales. ¿Qué le habrá revelado el Señor a Isabel para que Isabel se esté guardando para María? Que eso no nos lo narra Lucas, pero es claro que nos lo está diciendo. Y en eso Lucas es tremendo. Más adelante lo podremos profundizar. En esos tiempos, Lucas nos habla que el ángel le dijo que ya Isabel tenía 6 meses. Por ahí más adelante nos pone a sumar, 8 días después circuncidaron al niño. Y cuando uno hace toda esa sumatoria, resulta que el profeta Daniel les había hablado de un número de semanas. No recuerdo si es 390 o 490 semanas que se daría para que se revelara el Mesías. Y cuando uno suma esos días, que Lucas nos pone a sumar, que es lo que quiere Lucas, cuando da estos días así, termina dando literal el mismo número que traía el profeta Daniel, y termina dándose cuando Jesús se manifiesta. Entonces la teología de Lucas es preciosa, es una teología muy, como dice él, diligentemente he estudiado, he investigado. Entonces esto es un verso precioso, porque María ve su señal, la señal que el ángel le había dado. Tu prima Isabel está en embarazo. María emprende el viaje y se encuentra con la señal. Y es muy lindo porque a la primera persona que Isabel le revela la alegría de estar en embarazo es a la madre de mi Señor, como la llama ella. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Amén. Qué oración más linda. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito ya en lo que viene más adelante. Y es que llega el momento en que Zacarías, en que le van a poner el nombre, a Juan. ¿Recuerdan ustedes ese texto? Y es tremendo, porque entonces la familia se le acerca a Isabel. ¿Y qué le pregunta a la familia a Isabel? ¿Cómo se va a llamar el muchachito? ¿Qué les dice Isabel? ¿Cómo? Juan, ¿cierto? Juan. No sabemos si fue el que el ángel le reveló a Isabel
O Zacarías llegó con una notica y le dijo, ¿cierto? Y ella, ¿cómo así? Se va a llamar Juan, ¿cierto? No sabemos, pero Isabel tenía conocimiento que el niño, ¿cómo se iba a llamar? Juan. Como era de esas familias de ahora años imprudentes, no le pusieron cuidado a Isabel, dijeron, gana esta, pregúntele al papá, ¿va a que eso se lo hagan a usted hoy? Dice, venga un momentico, entonces yo soy una mentirosa, entonces mi voz no vale en esta casa, es que yo soy la mamá, es que soy yo la que lo tengo, ¿quién es usted para no? Y se arma, ¿cierto? Pero como era una familia de judíos imprudentes, ¿qué fueron a hacer? ¿A preguntarle a quién? A Zacarías. ¿Y qué le dijeron a Zacarías? ¿Qué le dijeron? Dice el texto que por señas le preguntaron a Zacarías cómo se iba a llamar el niño. Y entonces, ¿qué hizo Zacarías? Escribió, yo leí esa nota de Zacarías, yo por ahí la tengo, dice, pendejos, yo quedé mudo, no sordo. Porque dice el texto que ellos le hablaron, ¿por qué? Por señas, ¿cierto? Mentira, no. Eso es muy interesante porque en realidad Zacarías quedó también, ¿qué? Sordo. Yo lo hago en broma, pero es todo lo contrario. Es el autor que nos quiere decir que Zacarías también quedó, ¿qué? Sordo. Y eso es muy interesante porque es que científicamente mudos no hay. Lo que hay es que sordos, porque usted escuchando es que puede, ¿qué? Hablar. Entonces no sé si ustedes han visto las personitas que son mudos, hacen unos sonidos, porque es lo que medio captan, entonces lo que pueden pronunciar. En realidad lo que están es que sordos. Entonces Zacarías, ¿por qué queda mudo? Porque para el pueblo de Israel lo esencial no es hablar. ¿Saben qué es lo esencial? Shema, ¿qué es? Escucha. Es el primer mandamiento que le da Dios a Israel. Le dice, Shema Israel. Y empieza a darle la tabla de la ley, los mandamientos, ¿cierto? Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿cierto? Es como empieza los mandamientos del pueblo de Israel, pero lo primero es ¿qué? Shema. ¿Y a Zacarías qué le pasó? ¿Se quedó sin qué? Sin escuchar. Por eso no podía hablar. Y claramente lo dice el texto. Por señas le dijeron, ¿cómo? No sé cómo preguntar a uno por señas cómo se va a llamar, ¿cierto? Pero Zacarías les entendió. ¿Qué acontece en ese momento? El cumplimiento de la señal. ¿Recuerdan que lo vimos hace un ratico? Que había señal / cumplimiento, ¿cierto? Cumplimiento. Castigo quedó mudo. Cumplimiento. En el momento en que Zacarías les escribe Juan, se va a llamar Juan, ¿qué le sucedió? Empezó a hablar, ¿cierto? No me imagino el alientico, pero empezó a hablar. ¿Y qué empezó a hablar Zacarías? ¿Qué empezó a hablar Zacarías? Empezó a hablar de las maravillas de Dios. Empezó a hacer una oración hermosa. Y es muy lindo porque ahora que vamos a celebrar Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, ¿qué es lo que la gente los escuchaba hablar en diferentes idiomas? De las maravillas de Dios. De las maravillas de Dios. Y entonces en este caso Zacarías empieza a alabar y a bendecir a Dios y hace una oración preciosa que pues por lo mismo por tiempo no podremos profundizarla, pero que Lucas la ha estructurado incluso desde los salmos, de textos del Antiguo Testamento, y que los estudiosos la han ido dividiendo de acuerdo a lo que Zacarías dijo y qué le pudo haber añadido Lucas a esa oración de Zacarías. Muchachos, hemos hecho un breve paralelismo de lo que fue el anuncio a Zacarías y el anuncio a María. Hemos profundizado brevemente un poco lo que fue el anuncio a Zacarías y lo que viene después,
con el día en que debían ponerle por nombre a Juan, el nombre Juan al niño. ¿Qué es lo que quiere Lucas? Repito, mostrar la grandeza de Jesús. Mostrar esa grandeza de Jesús. Por eso es que nos trae a Juan, que fue un gran profeta, que fue el mismo Elías, que es un santo, que algunos estudiosos lo ubican como el último profeta del Antiguo Testamento. Otros estudiosos lo ubican como el primer y último profeta del Nuevo Testamento. Pero que lo que quiere Lucas, precisamente en la imagen de Juan, es mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que no hay punto de comparación, ¿cierto? No hay punto de comparación. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, cerramos orando. Muy bien. Vamos a darle pues gracias a Dios por este tallercito que nos ha permitido adentrarnos un poco más en esa experiencia de ese estudio, de esa investigación diligente que hizo San Lucas, y que nos invita a que tú y yo también hagamos una investigación diligente de lo que es esta experiencia de amor con Dios, de lo que el Señor nos viene revelando. Y qué bueno que de esta noche nos quedemos con ese texto, esa expresión hermosa del ángel a Zacarías: no temas, porque tu petición ha sido escuchada. Saber de que nuestro Papá del cielo ha escuchado nuestras peticiones. Saber que nuestro Papá conoce nuestras angustias, conoce nuestros afanes, que en definitiva nos conoce a todos y cada uno de nosotros, y que llegará el momento en que le dé respuesta a nuestra petición. Si se demoró en responderle a Zacarías, es porque le iba a dar el regalo mayor de que su hijo anunciara al Mesías. Lo que todo papá en Israel soñaría, que su hijo fuera el Mesías, que su hijo fuera el que llevara a liberar el pueblo de Israel, que su hijo fuera profeta del Mesías, que su hijo hiciera que muchos volvieran la mirada a Dios. Pues que nosotros en esta noche, desde la vida de Zacarías, podamos hoy decirle al Señor que podemos esperar más, porque su bendición es mayor de lo que nuestra mente pueda estar esperando, y que es en su tiempo. Por eso, Papá del cielo, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Gloria a tu nombre por lo que estás haciendo con nosotros a través de tu palabra. Y te pedimos que bendigas de una manera especial esta parroquia, que tu Santo Espíritu descienda sobre esta parroquia, sobre sus sacerdotes, que tu Santo Espíritu, Papá del cielo, haga estragos en Miami Beach, desde esta comunidad, desde esta parroquia, desde este tu pueblo, Señor. Bendice de una manera especial al Padre Fernando, que con tanto amor ha propiciado este espacio, Señor. Tú lo conoces, tú lo amas, y tú conoces su corazón, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor, con tus dones, con tus frutos y carismas. Síguelo bendiciendo de una manera abundante y bendiciéndonos a nosotros con su amistad, con su amor de papá. Bendito seas, Papá del cielo. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias. Y a ti, Mamita María, la mujer del sí, la mujer del Pentecostés, permítenos desde ya entrar en esa novena, en ese tiempo de espera para la venida del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, María, porque donde tú estás acontece el Espíritu de Dios. Por eso a ti, María, te saludamos en esta noche como el ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.